Buenas tardes a todos y a todas. Esta tarde estamos ya reunidos aquí con nuestra ponente especial, Lidia Martín Torralba, psicóloga de profesión y con mucha experiencia en psicología clínica y también conferenciante internacional y escritora de libros. Así que seguro que en algún momento nos comentará los libros que está a punto de publicar para que también podamos seguirnos enriqueciendo. Pero esta tarde en particular pues estamos reunidos para hablar un poco y escucharla exponer el tema de adaptándonos al crecimiento de nuestros hijos. Y como os hemos compartido, hay que ir adaptando las rutinas, la forma de relacionarnos con ellos, y de todo ello pues nos va a hablar esta tarde Lidia. Así que Lidia, te damos la bienvenida y nada, que esperamos aprender mucho contigo también esta tarde. Pues bien hallada. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Y la verdad es que es un tema muy bonito. Yo espero que lo disfrutéis como lo he disfrutado yo también preparándolo. No sé qué edades tienen vuestros hijos. Nosotros tenemos 2 adolescentes en casa. Entonces hemos pasado ya por unas cuantas transiciones y estamos ahora, bueno, decir disfrutando quizás mucho decir, pero inmersos en una transición muy significativa y muy enorme que es la adolescencia, pero en la que van a aplicar prácticamente las mismas cosas que os voy a estar explicando hoy. Así que todo lo que os voy a decir me lo digo a mí también en ese sentido y me ha servido bastante de recordatorio para ponerme un poco al día de algunas cosas. Así que, bueno, como sabéis, me gusta siempre compartir pantalla con vosotros para que sea más fácil seguir los contenidos y bueno, a partir de ahí podamos un poco luego, pues incluso abrir cierto diálogo, como sabéis que solemos hacer, y bueno, llegar un poquito más al fondo de particularidades que quizá por tiempo yo no voy a entrar en ellas, ¿no? Pero quiero, en primer lugar, presentaros un poco cuál es el enfoque general de lo que voy a estar trabajando en estos próximos minutos, porque el tema es amplio en un sentido y bueno, pues quizá cada persona se apunta a este tipo de cosas, a estos talleres, con una idea en mente siempre, ¿no?, de lo que cree que se va a hablar y bueno, no sé qué idea teníais vosotros. Al principio de pensar en cómo enfocar este tema, tenía la tentación, porque es algo de lo que no se habla muchísimo, de enfocarlo desde, bueno, pues cómo notábamos los cambios que se producen pues de la edad más chiquitines a infantil, de infantil a primaria, primaria en adelante y demás, pero eso es algo que podéis fácilmente encontrar en Google. A poco que os pongáis a buscar en internet, pues es súper fácil. Hoy somos la generación más informada, posiblemente tenemos mayor acceso a la información que nunca, y no me pareció tan relevante eso como práctico me parecía enfocarlo de la manera que finalmente he escogido y que os voy a plantear. No me voy a detener tanto en las particularidades evolutivas, digamos, de cada etapa a la siguiente, es decir, de qué dejamos atrás y qué nos encontramos en la siguiente, porque como digo, eso es muy fácilmente accesible y muy fácilmente entendible sin ayuda de un profesional. A poco que encontremos artículos y demás es muy fácil de seguir. Lo difícil es tomar algunos principios básicos y elementales y ver cómo los vamos a aplicar, sea cual sea la transición que estéis atravesando con vuestros hijos. Porque, bueno, pues ya digo, nosotros tenemos adolescentes en casa y esto que yo voy a contar aplicaría a nuestro caso, pero también aplicaría a quienes estáis viviendo una transición pues de niños pequeñitos que van a pasar al cole o que están ya en el cole pero cambian de ciclo o que van a pasar al instituto. Entonces, como se trata también de cubriros a todos de la mejor manera posible, mi interés sobre todo ha sido escoger algunos principios fundamentales, elementales, que podáis aplicar cualquiera que sea vuestro caso. Así que lo que vamos a estar viendo es qué es una transición en primer lugar y a qué llamamos cambio de etapa. Y quiero que lo veáis, y esta es la clave posiblemente de todo lo que vamos a ver después, que lo veáis como una oportunidad. Es decir, pobre del niño o pobre de la persona, ya no solamente el niño, que se mantenga demasiado tiempo en el mismo lugar sin evolucionar. Necesitamos entonces a todos, inclusive los adultos, pues seguir aprendiendo, desarrollándonos, creciendo intelectualmente, emocionalmente, en situaciones sociales, a nivel académico. Es decir, todos los ámbitos de la vida requieren que estén
en constante movimiento y que nosotros lo permitamos, que muchas veces, debido quizá al engaño de la comodidad, como veremos después, decimos, se dice mucho aquí en España, ¿no? Que yo, virgencita, virgencita, que me quede como estoy, o virgencita, virgencita, que se quede como está, pensando en el niño, ¿no? Porque no queremos que crezca, porque no queremos que se nos haga grande, porque nos gustaría que creciera, pero que fuera igual de achuchable, que es cuando tiene 2 añitos y no nos pone tantos problemas. Y esto es un problema, de hecho, de fondo, ¿no? Es un problema que tenemos más los padres que los hijos, que es el no entender y casi resistirnos a que las transiciones verdaderamente son no solo necesarias, sino vitales para que nuestros hijos lleguen a hacerse personas adultas el día de mañana. Eso no se hace de la noche al día, tal cual, sino que requiere todo un proceso importante de secuenciación en el que nosotros lo que hacemos es acompañarles y guiarles, como veremos después, para que además vayan siendo cada vez más autónomos. Es decir, lo que marca que una persona, de hecho, si lo piensas detenidamente, a día de hoy pueda ser considerado un adulto, es que sea plenamente autónomo y responsable de sus actos. Autónomo en el sentido de que no necesita de la cobertura, pues, económica de sus padres, por ejemplo, y que tiene la capacidad de responsabilizarse de sus actos. Eso no lo da el ser mayor de edad. Por ejemplo, una persona ya está obligada, digamos, a responsabilizarse de sus actos, pero muchas veces vemos chavales de 18 que no se diferencian mucho de la mentalidad de un chaval de 15, más allá de que son mayores de edad y lo que quieren es defender esa mayoría de edad y, bueno, pues yo ya soy mayor, puedo hacer lo que quiero, pero sigo siendo dependiente de papá y mamá y, por supuesto, no me comprometo a hacerme cargo de mi responsabilidad en mis actos, ¿no? Bueno, ahí ya podríamos entrar en diferentes análisis, pero lo que quiero que veas es que cada una de las transiciones que tus hijos están pasando, las que van a pasar, las que estamos viviendo en casa, son oportunidades que tenemos para que ellos crezcan, para crecer nosotros con ellos también como padres. Y no se trata entonces de focalizarnos en esas transiciones como, oh Dios mío, crisis, sino, oye, qué bien, esto es una oportunidad para trabajar. Sin duda, toda oportunidad de trabajo requiere, pues, que nos remanguemos, requiere que hagamos un ejercicio intencional de ponernos las pilas, de aprender nuevas herramientas, ya que ellos se están enfrentando a nuevos problemas, pero en todo caso significa avanzar. Así que quédate con esa idea de que transición implica avance, implica progreso en la vida de tu hijo y que todo lo que hagas, si va alineado con esa perspectiva de esto es una oportunidad, vamos a aprovecharla, estará contribuyendo al bienestar de tu hijo. Claro que entonces, a veces, sobre todo, por ejemplo, cuando estamos en transiciones como la adolescencia, somos muy conscientes de la parte de peligro, ¿no? O, por ejemplo, la mamá que por primera vez lleva a su niño al cole, pues claro, es como, jo, fíjate qué colegio tan grande, mi niño tan pequeñito, parece que esto es un ente que casi lo devora, ¿no? Parece que lo va a absorber, se lo va a comer. Pero mucho cuidado con eso, de nuevo. Ese sería el enfoque solamente centrado en peligro, pero no estaríamos dándole a la situación el enfoque de oportunidad que necesitamos y que principalmente nuestros hijos necesitan. Y aquí me voy a detener un momento para decir lo siguiente. Cuando nosotros entendemos las transiciones como peligro solamente, nuestros niños no son tontos y lo notan. Se dan cuenta muy rápidamente de que ahí están pasando cosas, de que sus padres están angustiados por ciertos asuntos y entonces, sobre todo cuando todavía no hilan mucho, pues a veces pueden sacar conclusiones muy erróneas, ¿no? Por ejemplo, el cambio es malo, el colegio es malo. En otras ocasiones, cuando ya tienen más edad, pueden incluso aprovecharse de eso y llevar a los padres un poquito o un muchito al límite, porque, bueno, pues aprovechan el cambio también como una forma de desafío, una forma de reto, es una forma de transgredir, sobre todo en la época adolescente. Así que los padres en ese sentido tenemos que recibir el cambio como lo que es, como un reto, como un desafío que tenemos que enfrentar, algo que nos obliga a tener que aprender y adquirir habilidades nuevas, pero que en todo caso no tendremos que enfocar solo desde el punto de vista del peligro, sino desde la oportunidad y además trasladárselo así a los niños. Cariño, qué bien, ya eres mayor, vas a ir a un cole nuevo, ya vas al cole de los grandes y hay una puerta especial para tus amigos y para ti. Y bueno, pues ahí les podemos explicar ciertas cosas para que ellos no tengan el miedo que a veces los propios padres les estamos implantando sin darnos cuenta y que por otro lado descubran el beneficio impagable que es el poder seguir avanzando en su día a día, ¿no? Y pongo ahí el asunto de la nostalgia, porque, particularmente las mamás en esto, perdonadme, yo creo que lo hacemos muy mal. Quizá los papás
lo muestran de otra manera, pero las mamás somos como muy dadas a la nostalgia, ¿no? Queremos que nuestro hijo, como decía antes, sea achuchable para siempre, se deje mimar, se deje coger en brazos. No es que estamos esperando con 18 años o con 15 cogerles en brazos, pero si nos dejaran hasta ciertas edades entrar un poquito en ese terreno del too much, muchas mamás firmarían, ¿no? Y es por ese asunto de la nostalgia mal entendida. La prioridad para un padre y una madre tiene que ser siempre que su hijo evolucione. Y nosotros como adultos, queridos, tendremos que gestionar nuestros traumas, tendremos que gestionar nuestras penas y nuestras nostalgias, pero no a base de que el niño, la niña, tenga que seguir retrasando determinadas cosas. Me da mucha rabia ver escenas como las que suelo ver a veces desde la ventana. Yo a las 8:30 de la mañana estoy ya trabajando y estoy trabajando de frente a una ventana. Entonces, cuando llega a las 9 de la mañana, veo a todas las mamás y los papás que llevan a sus hijos al colegio por delante de mi ventana. Y hay una cosa curiosa, y es que a veces veo a alguna mamá, y esto lo hacen mamás particularmente, que incluso aunque vayan dobladas de lumbago, porque te das cuenta de que el niño tiene ya una envergadura, ese niño tiene 6 años, y lo conocemos pues del entorno de hace muchos años porque lo hemos visto nacer. La madre va doblada literalmente, pero es el empeño de llevarle en brazos. Y además, cuando le escuchas hablar con el niño, pues lo trata como un bebé, constantemente dices, este niño no está siendo tratado conforme a la edad que tiene. Y de hecho, bueno, pues es muy fácil, yo no lo veo dentro del colegio, ni hablo con la profesora, pero es muy fácil que eso en el colegio les esté dando problemas, evidentemente, a quienes están trabajando con el niño en el aula. ¿Por qué? Porque la mamá está en ese sentido dejando que la nostalgia interfiera y quiere tener a su bebé para siempre, como quien dice. A ver, políticamente es incorrecto, te dirá que no, que para siempre no, pero ya está tardando en ese sentido. Pues como muchas veces se tarda en llevarles a dormir a su propio cuarto, o se tarda en pasarles de la cuna a la cama, o se tarda en otra serie de cosas que podríamos hacer antes, pero que sin embargo somos los papás y especialmente las mamás las que lo retrasamos. Luego hay otro asunto que suele retrasar y es lo que comentaba antes de la comodidad. Claro, es relativamente cómodo efectivamente no pasar de fase, estar manejándonos con lo conocido, con lo que sabemos. De hecho, por ejemplo, esto pasa mucho de la primaria a la secundaria, por razones muy obvias, pues lógicamente los padres estamos preocupados en el pase a la secundaria y sobre todo cuando tienen que cambiar de centro y ya sabemos, ¿no?, lo que se cuece en secundaria y en bachillerato y cómo hay centros pues, que tienen pues, los ciclos formativos también y casi que ves por una parte los niños que están entrando de 12 años y por otro lado los chavales de 20 que están en ciclos formativos. Eso es muy chocante. Efectivamente, en algunos centros esto llama mucho la atención. Pero, bueno, pues tendremos que darles herramientas particulares y en los centros educativos habrá que dar herramientas particulares para que esa transición se lleve de la mejor manera posible, pero insisto, la comodidad es un engaño. La comodidad nos hace pensar que estamos en el sitio donde debemos estar, pero no, en realidad estamos donde queremos estar. ¿Querríamos en un sentido hipotético que nuestros hijos estuvieran ya en ese otro lugar donde queremos que estén dentro de unos años? En un sentido sí, pero si pudiéramos, muchos firmarían que llegaran a ese punto sin las transiciones. Es decir, queremos el destino, pero no queremos el recorrido. Y de nuevo, esto es un problema que los padres tenemos que aprender a gestionar. Lo hacemos mal cuando nosotros pretendemos solo el destino sin el recorrido, o ya que el recorrido no nos gusta, quedarnos demasiado tiempo en cada una de las estaciones de ese recorrido. Así que fíjate que lo que te voy a proponer desde el primer momento es que busquemos un equilibrio entre las rutinas, es decir, claro que tenemos que tener una serie de rutinas para que eso facilite el día a día y para que sea más factible el desempeño de la cotidianidad, pero también estar en constante movimiento en ese sentido. Necesitamos que incluso en los periodos en los que hay bastante estabilidad, el niño no deje de aprender nunca y los papás no dejemos de aprender nunca. No se aprende solamente de lunes a viernes, evidentemente se aprende en el tiempo de juego, podemos ir involucrando otras habilidades y estrategias de nuestros hijos en los juegos, en el ocio, en las salidas familiares, en lo que hacemos el fin de semana y de esa manera ir viendo cómo los niños progresa. Ahí es donde empezamos a ver muchas veces pues, niños y niñas que empiezan a tener habilidades que están por encima de su edad de una manera moderada. Ningún padre debería intentar que su hijo de 4 años tenga las habilidades de un niño de 8.
evidentemente no. Pero si tiene las de un niño de 5, pues tampoco le va a sobrar. Y si el de 5 tiene las del de 6, pues tampoco le va a sobrar. Y si hay un niño de 4 años que tiene mucho interés en aprender a leer, pues no pasa nada, le enseñamos a leer. Pero no para que se pueda saltar 2 cursos, sino porque realmente entendemos que estamos aprovechando un aprendizaje que el niño de manera natural prácticamente nos está pidiendo. Así que vamos a intentar siempre tener a los niños en movimiento y tenernos nosotros también a nosotros mismos en movimiento, que no nos quedemos estancados demasiado tiempo en el mismo lugar, a pesar de que ciertas rutinas, como digo, pues son buenas y son positivas. He medio mencionado lo que va a ser un poco la referencia que os pongo delante porque es la que se suele tener en general para hablar de transiciones y es la que tiene que ver con la mezcla, digamos, entre edades y ciclos educativos, ¿vale? Hay 4 etapas, digamos, bastante diferenciadas que tenemos que manejar. Uno es lo que se llamaría lo neonato o preinfantil. Llamar neonato a un niño de 2 años y medio, pues evidentemente no es la manera, por eso lo hemos llamado preinfantil, que sería esa etapa de 0 a 3 años hasta que empieza la educación infantil en el cole, de 3 a 6, es decir, hasta el inicio de primero de primaria sería la segunda etapa, la primera infancia que llamaríamos a edad escolar a la que se da en los cursos de primaria, de primero a sexto de primaria, aproximadamente 6-12 años, y ya por último adolescencia de 12, pongo ahí a 18, oficialmente, pero realmente aquí hay mucho más que rascar. ¿Por qué pongo de esta manera 12-18? Porque además, fijaros que normalmente se ha hablado de presencia de la adolescencia a partir de la pubertad. Claro, un niño de 12 años no es puber generalmente, alguna niña sí, pero niños rara vez. Entonces, aquí realmente de lo que estamos hablando es más bien de franjas educativas o académicas, pero que nos orientan también en ciertos sentidos en cuanto a la edad y desde luego lo que va a marcar si estamos o no en una etapa o en la otra, más allá de en qué curso están o qué edad exacta tienen, es cómo está funcionando ese niño. Os pongo un ejemplo. Hay niños de 8 años, 10 años que están actuando verdaderamente como preadolescentes. Hay niñas de 12 años que son adolescentes totales. Y chavales de 18 años que, sin embargo, podrían encajar perfectamente en la edad adulta porque, oye, les ha tocado hacerse espalda de camionero, les ha tocado hacerse una buena piel y resulta que, oye, pues por circunstancias de la vida han tenido que madurar antes y tienen una capacidad y una madurez que supera con mucho a gente de 20 y tantos o de 30 y tantos. Fijaros que entonces, aquí de lo que vamos a estar hablando es de cómo el niño o el adolescente va transicionando con la ayuda o la orientación de edades o etapas educativas, pero sobre todo en lo que nos vamos a fijar es en el comportamiento. Si un niño está teniendo conductas preadolescentes, pero nos empeñamos en no, pero es que mi hijo tiene 6 años, bueno, conviene que conozcas un poquito acerca de la adolescencia, porque tu hijo de 6 años, como le pasó a la mía, ya empieza a tener conductas preadolescentes y es alucinante, efectivamente, lo pronto que empiezan a tener conductas preadolescentes, sin duda, pero es la época que estamos viviendo. Hipertecnologizados, manejan internet desde muy pequeños, son nativos digitales, tienen acceso a un montón de influencias, como veremos después, y eso está marcando de manera muy radical también cómo se viven las transiciones en la familia. Hay transiciones externas, además, que van a marcar, añadido a estos elementos, cómo nuestros hijos van a vivir sus propios tránsitos, ¿no? Pues yo qué sé, una familia se divorcia, una pareja se divorcia, por ejemplo, y sus hijos evidentemente van a tener que hacer saltos en la madurez, donde se suponía o se esperaba que hubiera una estabilidad, deja de haber esa estabilidad, introducimos una serie de movimientos que no estaban planteados, no estaban pensados ni previstos, y ese niño tiene que aprender a madurar con más rapidez, tiene que empezar a gestionar asuntos que no le correspondían por edad, y te encuentras con niños de edad escolar que, bueno, prácticamente tienen la madurez de un adolescente bastante avanzado. Luego esas facturas nos vienen de vuelta, debo decir, ¿vale? Y los chavales que no han vivido su infancia como una infancia o su adolescencia como una adolescencia, luego en la vida adulta tienen esa espina clavada y ahí es donde vienen esas segundas adolescencias de locura en términos de, pues ahora voy a vivir todo lo que no viví antes, ¿no? Lo ideal es que los niños pasen por las etapas que les corresponden en las edades que más o menos les corresponden. Pero vosotros y yo sabemos que nuestros hijos de 12 años no son como éramos nosotros con 12 años, ni con 16, ni con 5. Así que vivimos en la época que vivimos, con estos ingredientes que tenemos en la mesa, es con los que tenemos que cocinar, y de poco nos va a servir pelearnos con el mundo ni con el universo, más bien de lo que se trata es de ver cómo gestionamos lo que tenemos delante. Así que quiero hablarte de 4 As.
que van a ser nuestros objetivos esenciales, sea cual sea la transición por la que estás atravesando con tu hijo o tu hija. La primera cuestión aquí es, toda transición tiene que servir para aprender cosas. En una transición los niños están aprendiendo y nosotros nos tenemos que encargar de que aprendan las lecciones correctas, de que conforme van transicionando no aprovechemos el caos del cambio para que aquello se convierta en algo que nosotros no queramos que vaya en la dirección correcta, sino que vaya en la que nosotros entendemos que para nuestros hijos es la mejor dirección. Educar significa poner barandillas, marcamos un camino. Entonces, nuestros hijos van aprendiendo diferentes aprendizajes, de manera muy obvia en los ciclos educativos pues se ve aprendizajes académicos, pero aprenden nuevas destrezas, habilidades, maneras de relacionarse, formas de hablar y de pedir las cosas, por ejemplo. Entonces, tiene que haber esos nuevos aprendizajes y les tenemos que enseñar las lecciones correctas. Luego pondremos algún ejemplo. Asertividad es otra de las grandes cosas que tiene que pasar en toda transición. Ese es el poner barandillas. Nosotros indicamos al niño en qué dirección hay que seguir yendo. Entonces, en una transición, ¿qué sucede? Que antes de esa transición el niño iba en esta dirección, la transición obliga a un recalcular, como pasa en el GPS, los padres somos los que tenemos que poner las barandillas para que el niño vaya en esa dirección y lo tenemos que hacer de una manera asertiva, invitándoles a ellos también a aprender esa asertividad y que la asertividad sea la manera y el mecanismo en el que nos vamos a relacionar en familia. Así que una comunicación clara, un buen uso del lenguaje en términos muy estratégicos, siendo muy justos, siendo muy honestos con la situación, no perdiendo el amor de vista, por supuesto, todo en amor se puede decir, pero de manera bidireccional, como veremos después. Tercera cosa que tiene que pasar en toda transición, que aprendamos a autorregularnos unos y otros. Cada niño, cada niña en un proceso de transición tiene que ir aprendiendo a irse haciendo cada vez más cargo de ciertas cosas, particularmente de sus emociones. No es lo mismo un bebé de 3 meses llorando que un niño de 5 años llorando, que un niño de 12 años llorando o que un adolescente llorando. Ahí vemos que la misma conducta, que es la de llorar, se gestiona de manera diferente en un caso o en otro dependiendo de la edad. No podemos pedirle a un niño de 3 años que se autorregule en el llanto, perdón, de 3 meses que se autorregule en el llanto, pero sí a uno de 5 años a cierta medida, sí a uno de 12 años a otra medida distinta y sí al adolescente de otra forma distinta. Llorar es legítimo en todas esas etapas, pero de manera diferente se usa y nosotros les vamos a invitar y a enseñar a autorregularse de una manera diferente. ¿Cómo lo hacemos? Pues también no solo con el lenguaje, con la asertividad, siendo buenos modelos, sino a veces va a suceder que lo hagamos a través de normas y límites. No vamos a funcionar por ensayo y error. Vamos a estar explicándole a los niños qué es lo que esperamos de ellos, qué pasará en caso de cumplimiento, qué pasará en caso de no cumplimiento. Por último, algo que siempre acompañe a todas las transiciones debe ser la autonomía. El niño tiene que salir de esa etapa más autónomo de lo que entró. Si resulta que tenemos un niño de 12 años que todavía no se ata los cordones, perdonadme, pero algo ha fallado ahí. Y pongo el ejemplo de los cordones como hablo de hacer los deberes, de organizarse su agenda, de preparar su mochila o de saber qué se tiene que poner. La progresión de etapas y de transiciones tiene que llevar finalmente a la madurez y la madurez implica independencia, como decíamos antes. Así que acuérdate de esas 4 A's, es una manera muy sencilla de poderte recordar cuáles son esos puntos esenciales que no podemos perder de vista: aprendizajes, asertividad, autorregulación y autonomía. Déjame que te ponga algunos ejemplos entonces. Imagínate el caso de los cordones que te acabo de mencionar. Un niño que aprende a atarse los cordones. Bien, esa es una gran lección, es una cosa útil, le va a servir. Es estupendo que los padres sepamos acompañar a nuestros hijos cambiando las zapatillas de velcro por zapatillas de cordones, aunque suponga un rollo enseñárselo y aunque los niños tarden un tiempecito en aprender a atárselos. ¿Cuántas veces son las mamás y los papás los que, sabiendo que su hijo perfectamente en un fin de semana podría aprender a atarse los cordones, prefieren por su propia comodidad tenerle con zapatillas de velcro, no sé, hasta el día del juicio? Y no conviene. De hecho, es un gran signo de autonomía del niño y de la niña que cuando vamos a comprar zapatillas te digan no, los de velcro no, que son de pequeños. ¿Nunca os ha pasado esto con alguno de vuestros hijos? Mi hija rechazaba rápidamente las de velcro porque ella entendía que las de velcro representaban algo que en realidad ella tenía superado y de hecho rechazó durante mucho tiempo el velcro. Si os se pone algo de velcro es porque tiene un velcro complementario. Con 16 años evidentemente no se pone zapatillas de velcro, ni tú ni yo tampoco posiblemente. Entonces,
aprendo a atarme los cordones, aprendo que mamá no tiene por qué seguir haciéndolos si yo ya lo sé hacer, y la mamá aprende a tolerar que al principio pues, se los ata mal, que al principio se pisa. Ojo, no conocemos a nadie que se haya muerto por pisarse un cordón, tampoco pasa nada, entonces que no entre el pánico, pero es conveniente que los niños aprendan esas habilidades y que los padres sepamos gestionar esa frustración. Voy a dejar un momento de compartir pantalla porque quiero compartiros una pantalla distinta. El otro día, circunstancialmente, encontré en redes sociales un vídeo que espero ser capaz de conseguir que se pueda oír y merece la pena verlo y verlo hasta el final. Sospecho que os vais a echar las manos a la cabeza en un sentido con lo que vais a ver, pero nos va a servir un poquito para luego poder indagar un poco más en esto que estamos explicando. Voy a intentar, aquí está, compartiroslo y compartirlo con sonido y espero que podáis verlo y me ayudará bastante que me confirméis de alguna manera que lo estáis pudiendo ver. Cuando os lo ponga, vamos allá. Bueno, creo que el vídeo habla por sí solo y simplemente enfatizaros 2 o 3 cosas que quiero sacar de ahí. Lo primero, no sé, insisto, cuántos os habéis echado las manos a la cabeza, pero en un sentido, sabiendo que vivimos en tiempos muy complicados y que no tenemos muchas veces ni el tiempo ni las ganas de andar dejando que los niños vayan probándolo todo por ensayo y error. Pero esto debería pasar más veces, no digo todos los días, ni desde luego el día que tenemos invitados a comer es el día en el que tenemos que dejar que la bebé de añito y medio, 2 años, esté aprendiendo a volcar el líquido en un vaso. Pero ¿os habéis dado cuenta de la progresión? De cómo la primera vez lo hace fatal, la segunda lo hace mal, pero la tercera lo hace mucho mejor y cómo va teniendo más cuidado con el líquido y cómo va teniendo incluso más delicadeza a la hora de moverse con aquello, sabe que la cosa se le ha ido de las manos, pero os habéis dado cuenta también de qué manera increíble saca conclusiones. Ella misma dice, he sido capaz, y además al final es ese gesto de victoria precioso que veis en el vídeo, ¿no? Se trata de esto, en definitiva. Se trata de que en las transiciones la nena está aprendiendo, evidentemente, y si no dejamos que los niños tengan estos ensayos y errores, tampoco van a aprender ciertas cosas. Tienen que caerse, tienen que levantarse, tienen que cometer errores, tienen que suspender, tienen que repetir curso a veces cuando los errores son sistemáticos. Eso no significa que simplemente les dejamos crecer como una mala hierba, claro que no. Pero ¿cuántas veces somos los padres los que, para no tener este tipo de inconvenientes o de incomodidades, para no tener que limpiar o para no tener que hacer la cama por segunda vez, estamos interfiriendo constantemente en que ellos aprendan ciertas cosas? De hecho, luego pretendemos que con 15 años se hagan la cama, pero es que no quisimos que con 4 años, cuando quisieron intentarlo, la dejaran aunque fuera mal hecha, ¿no? Entonces, necesitamos aprender ellos unas cosas y nosotros otras. De hecho, si recordáis en la televisión cuando veíamos a Super Nanny, lo que veíamos era cómo de alguna manera los padres y los hijos iban aprendiendo, y sobre todo los padres, la frustración, cómo se maneja cuando los hijos no hacían las cosas como ellos querían, y los hijos aprendiendo que cuando las cosas no son como ellos quieren también hay que tolerar esa frustración. A nivel de asertividad, algún ejemplo más. Tenemos que marcar nuevos caminos, como hemos dicho, les vamos a indicar por dónde nos vamos a mover y, por ejemplo, frases del tipo
hijo, pues ahora ya eras mayor, entonces espero de ti que los juguetes con los que has jugado en la habitación pues no estén dispersos por ahí, tienes que meterlos en la caja. Entonces puedes jugar con los juguetes, pero tú ya eres mayor, mamá está haciendo otra cosa, entonces antes de salir de la habitación todos los juguetes tienen que quedar ahí, entonces ya podemos hacer otra cosa distinta. Lo que hacemos es que utilizamos el lenguaje para explicarles determinadas cosas, es la manera por la que vehiculizamos el pensamiento y hacemos que de nuestro pensamiento al suyo llegue el mensaje que les queremos transmitir. Hacerlo de manera positiva no cuesta nada, entonces no se trata de andar al grito, que es como muchas veces gestionamos las transiciones, sino acompañándoles en ese desarrollo, y a partir de ahí vamos viendo cómo el ser asertivos además representa un modelo para ellos, y no podemos pretender que ellos sean asertivos y se comuniquen bien y estén dispuestos a hacerlo también en otros ámbitos si nosotros no hemos hecho de modelos oportunamente. Así que la asertividad tiene que ver con, oye, en honor a la verdad, ya eres muy mayor, para ser justos, mamá no tiene por qué recoger tus juguetes, entonces yo te quiero mucho, pero esto lo sabes hacer tú, lo tienes que hacer tú, ¿vale? Y cuando termines vamos a hacer algo juntos. Fíjate que de esa manera entramos también en el asunto de la autorregulación, de las normas y límites que ponemos de manera asertiva, todo está muy entremezclado. Por ejemplo, con el tema del llanto que te decía antes, ¿no? Aprender a pedir las cosas y no a llorar por ellas es algo que debe suceder en algunas transiciones, sobre todo las que van de infantil a primaria. Los papás aprenden a no ceder cuando el niño lo pida mal, lloriqueando, y por otra parte los padres también aprenden a establecer pues esas normas en 3 pasos de no, yo necesito, y tú puedes hacerlo, que me pidas las cosas sin llorar. Si me las pides sin llorar, yo te las voy a dar al momento, pero si me las pides llorando, lo siento, no las vas a recibir. Digo que espero de él, qué pasa en caso A, qué pasa en caso B. Y entonces ahí todos nos obligamos al autocontrol. Ni hace falta subirnos por las paredes con enfados, ni hace falta que los niños se salgan con la suya. Desde esa asertividad que pone límites, nos autorregulamos. Y ya por último, a nivel de autonomía, se tienen que ir responsabilizando de sus decisiones. Si no estudio, suspendo, y si suspendo, no apruebo, y si no apruebo, repito. Y ojo, los padres, no, pero es que yo no quiero que mi hijo, es que si mi hijo repite, yo me muero. No se muere nadie porque un hijo repita, al contrario, les viene de lujo a veces repetir. Hay casos y casos, y no digo que haya que repetir siempre, pero si tú sabes positivamente que tu hijo no ha estudiado, no ha hecho lo que tenía que hacer y le ha venido el tiempo encima, pues tristemente ha tenido mucho espacio para poder reaccionar, no lo ha hecho. Hay niños que no reaccionan bien a los límites simplemente verbales, les tienen que pasar cosas para que aprendan. Bueno, pues en ese caso, si nosotros les sobreprotegemos y por otra parte estamos constantemente interfiriendo en la famosa ley de la siembra y la cosecha, que dice que todo lo que uno siembra, eso también recoge, ¿verdad? Cuando nosotros interferimos eso, el niño siembra cardos y nosotros le regalamos calabacines cuando llega el día de la cosecha, ¿por qué va a plantar calabacines la próxima vez? Entonces, realmente en esa interferencia estamos impidiéndoles crecer, y nosotros debemos también aprender en esas transiciones a controlar que nuestros hijos deben equivocarse y que tenemos que tolerar esa frustración. Así que, como suelo decir, y me habréis escuchado alguna vez aquí en la Escuela de Familias, no se puede hacer una tortilla sin romper los huevos. Tenemos que dejarles que salgan del cascarón. Así que no perdamos el foco. De lo que se trata es de que nosotros prioricemos qué es lo que mi hijo necesita, qué es lo que mi hija necesita, más allá de lo que me apetece o más allá de lo que les apetece a ellos. La cosa no va de apetencias, la cosa va de que el mundo se impone y que nosotros tenemos que ir prosiguiendo, y que estar demasiado tiempo parados, como hemos visto, no ayuda. La comodidad y la evitación de conflictos no son una buena manera de autogestión, no son la forma en la que iremos bien direccionados, más bien por el contrario, son autoengaño, como os pongo ahí. ¿Y por qué digo esto? Porque tenemos que considerar estas cosas no solo a corto plazo, ahora lo que me apetece, pues le suelto al niño la tablet en vez de ponerme a jugar con él, porque la tablet es mucho más cómoda ya, pero a medio y largo plazo, ¿qué estás consiguiendo con eso? Bueno, es que estoy muy cansado, es que esto es incómodo para mí, es que yo no tengo ganas a las 8 de la noche a ponerme a dialogar con el niño de ciertas cosas, entonces directamente pues el niño se autogestiona. Bueno, ahí es donde digo, y es lo que pasa con esta bebé que veíamos ahí, ¿no? La mamá no solamente se ha podido tomar el tiempo para poder limpiar la mesa, sino que además ha podido también preocuparse de grabarlo y de estar, observándolo, y gracias a eso es que la niña ha podido tener una evolución. El gran problema es que nosotros estamos teniendo tan poco tiempo que no estamos dando lugar ni siquiera a que esas transiciones se produzcan de buena manera. Así que solamente daros algunas indicaciones sobre este asunto
que tienen que ver con de qué manera vamos a estar nosotros gestionando los aprendizajes, la asertividad, la autorregulación y la autonomía con tips muy prácticos. Os decía al principio que en el tema de los aprendizajes, claro, desgraciadamente no somos los únicos que influimos en nuestros hijos. Digo desgraciadamente porque a veces las influencias que vemos alrededor, yo sé que muchos de vosotros, como yo, si pudiéramos las recortaríamos. No podemos hacerlo. Tampoco sería bueno que nosotros fuéramos los únicos. Los extremos no ayudan, ¿no? Pero sí que tenemos que ser conscientes de cuáles son las fuentes de influencia para nuestros hijos en las diferentes edades, que algunas de ellas entren cuanto más tarde mejor y que además en algunos temas seamos los primeros en influir. Esto me lo habéis escuchado muchas veces, sigo insistiendo en ello. Hay temas que son fundamentales del grupo familiar en los que los padres seguimos teniendo la potestad de poder educar a nuestros hijos. Es un derecho constitucional que tenemos y no se trata de adoctrinar a nadie, pero sí que se trata de educarles en aquello que consideramos que es bueno para ellos, aunque desde fuera se opine diferente. Así que mucho ojo con los influencers, mucho ojo con YouTube, mucho ojo con Internet y todas esas cosas que se les cuelan sin nuestro consentimiento. El día que hablemos de sexo, que seamos nosotros en hablar los primeros con ellos de sexo, pero no que para cuando nosotros nos sentemos a hablar de sexo ya hayan tenido todo tipo de influencias de fuera, ¿no? A nivel asertividad, hemos dicho siempre bidireccionalmente, de padres a hijos, de hijos a padres, esa tiene que ser la tónica de nuestra comunicación y además siempre digo en 3 patas. Justicia, verdad y amor son las 3 patas que constituyen el taburete de la asertividad. Así que si quieres saber si eres asertivo y si estás gestionando bien las transiciones, oye, estás atendiendo a la verdad de los hechos, que tu hijo ya no tiene la edad que tenía, que tiene requerimientos distintos, que su inclinación va hacia otra dirección y que posiblemente es correcta, pero también siendo muy honestos te está costando por una cuestión de comodidad. Bien, pues vamos a ser justos y en amor vamos a buscar equilibrar lo uno y lo otro de la mejor manera posible. Ahí, equilibrando esas 3 patas, es que puedes decir he sido asertivo. Autorregulación. Importantísimo que te ganes la autoridad que tienes. No solamente puede ser una autoridad heredada, en plan yo soy tu padre o soy tu madre y esto es lo que hay, sino que desde muy pequeños nosotros a través de esa justicia, verdad y amor nos ganamos la autoridad que luego en las transiciones siguientes va a ser tan absolutamente imprescindible para que nuestros hijos reaccionen correctamente ante lo que se va presentando, ¿no? Si de repente donde tú no te has ganado la autoridad a lo largo de esos primeros 15 años, con 15 años pretendes poner normas que se autorregulen y generar un ambiente mágico en casa, has perdido muchos trenes y posiblemente ya ni llegues al tren correcto, ¿no? Es decir, ya es difícil subirse a ese vehículo en marcha. Así que la autorregulación es algo que tiene que empezar desde el inicio y tienes que hacerlo efectivamente rompiendo el cascarón, ayudándoles a ser autónomos, no dejando que esto se nos vaya de las manos y cogiendo los trenes a tiempo, ¿no? Ojo con la sobreprotección entonces, porque confundimos sobreproteger con cuidar y confundimos cuidar con educar. Sobreproteger implica generalmente que estás interfiriendo en la ley de la siembra y la cosecha. Estás impidiendo que el niño asuma las transiciones como debe hacerlo. Claro, es para que no se mate. Bueno, a ver, evidentemente, si el niño con 4 años se quiere asomar a un 8º piso, tú tienes que intervenir ahí. Eso no es sobreprotegerles, es cuidarle. Es lo que tiene que pasar. Pero cuando tú estás con 12 años interviniendo constantemente en sus deberes, y prácticamente se los haces tú, no le estás cuidando, le estás sobreprotegiendo. Y estás impidiendo que suspenda, no tanto por él, sino principalmente porque tú eres incapaz de gestionarlo, quizá. Entonces, educarle significa que él, las veces que necesite ayuda, la tendrá de tu parte, pero que aquello que sabe hacer solo, lo va a hacer solo y, oye, que se va a preocupar de que aquello salga adelante, que su examen esté aprobado y que la asignatura se apruebe. Si no, difícilmente el niño va a avanzar. ¿Cuántas veces nos procuramos entonces las habilidades para que básicamente, el niño no se nos muera, que eso es cuidarle, pero claro, no se trata solo de que el niño no se nos muera, se trata de que el niño llegue a ser un adulto de provecho. Entonces, esos matices, como ves, son la clave. Claro que en un periodo de cambios lo que va a haber son experiencias nuevas que el niño tiene que vivir. Tienes que ir ajustando el lenguaje con el que comunicarle las cosas y hay cosas que tú le vas a enseñar a tu niño de 2 años quizá con menos palabras de las que usarás cuando el niño tenga 5 y con muchas menos de las que usarás cuando el niño tenga 12. Pero el lenguaje lo vas a ir ajustando para poder comunicar. Si vas a hablar con el niño de sexo, pues no es lo mismo hablarle de 3 años, con 3 años de edad, con 5, con 8 o con 12. ¿Vale? Así que se tiene que producir todo esto.
Normas y consecuencias diferentes, evidentemente, en cada etapa. Las normas que le ponemos a un niño de 3 años no son las que le ponemos a uno de 8. Y, por cierto, tampoco le regalamos a un chaval de 15 años una piruleta por hacer su cama, pero a lo mejor le dejamos salir ese poquito más el sábado si resulta que ha dejado su habitación extraordinariamente bien, no solo bien, sino que ha dado ese plus, y entonces los padres acompañamos la transición dándoles ese plus también en cuanto a libertades en el fin de semana, ¿no? Así que nuevos espacios, nuevos aprendizajes, nuevos lenguajes, nuevas normas y consecuencias, y por supuesto el que vayan explorando espacios que a nosotros como adultos nos ponen muy nerviosos, pero que ellos tienen que poder ir explorando poco a poco para ir creciendo. La clave entonces es que nos vayamos gestionando el estrés también, ¿no? Claro que los cambios nos agobian, nos descolocan, pero tenemos que tener en cuenta que, bueno, de lo que se trata es de dosificarnos, no lo vamos a abordar todo de golpe, vamos a priorizar lo que sea más urgente en cada edad y vamos a irlo notando, los expertos en vuestros hijos sois vosotros, aquí no hay una fórmula mágica, y eso sí, de etapa a etapa tenemos que ir reaprendiendo a hacer las cosas de otra manera. Si estoy enseñando a mi hijo a que se vista solo, pues ya sé que no me puedo levantar con el mismo tiempo de adelanto para ir al cole si el niño se viste conmigo que si el niño se viste solo. Pues eso lo tengo que tener en cuenta y tengo que reaprender a, pues oye, levantar al niño 20 minutos antes de lo que le hubiera levantado si todavía le vistiera yo. Pero es necesario que aprenda a vestirse y que aprenda a hacer cosas que sabe y puede perfectamente hacer. Si nos falta el tiempo, gestionémoslo, porque eso no es problema de los niños, eso es problema nuestro. Y de ahí que muchas veces pues tenemos que recortar nuestras jornadas laborales, tenemos que decidir que ciertas cosas pues las tengamos que hacer más tarde, tenemos que decidir en qué cosas podemos participar y en cuáles no, pero las transiciones de nuestros hijos deberían ser tema absolutamente prioritario y el asunto del calendario lo tenemos que resolver nosotros como adultos, pero no hacerles pagar el pato a ellos. Así que cierro con algunas ideas prácticas. Tiene mucha más capacidad de aprender que la que pensamos, ¿vale? Entonces, si tú ves que con 3 años puede aprender algo de 4, fantástico, no le fuerces, pero si ves que el niño absorbe y funciona como una esponjita, pues hazlo para cada uno de esos ámbitos y todo lo que le puedas ir aprendiendo de avanzadilla, eso que se lleva, eso que te llevas tú. Los padres podemos disfrutar muchísimo de la pequeña, gran autonomía que van adquiriendo nuestros hijos. Establecer normas desde bebés es fundamental para que no te veas perdiendo esos trenes de los que hablábamos antes. Enséñales nuevos aprendizajes, hazlo de manera asertiva, ayúdales a autorregularse y de esa manera vas a ir viendo cómo son más autónomas cada vez, pero eso se puede hacer desde bebé. Con métodos diferentes, probando cosas distintas, tú eres el que vas a ver de qué manera se encaja mejor con tu hijo lo que vas probando, pero esa tiene que ser la hoja de ruta. Y por otro lado, fundamental trabajar en integridad, que desde muy pequeños nuestros hijos puedan ver en nosotros modelos. Nosotros educamos, deberíamos educar con el ejemplo, así que desde luego no les mientas, y esto lo hacemos muy mal a veces en las transiciones, les contamos unas milongas enormes en la edad infantil, que luego en la edad de primaria avanzada no sabemos cómo revertir, hablo de cosas tipo Ratoncito Pérez, Los Reyes y no sé qué, a otras que se nos pueden presentar, cómo abordamos los temas relacionados con la muerte, por ejemplo, o con la enfermedad. Y veo a padres muchas veces, ¿no? Pues mintiéndole a sus hijos, cosa que luego les está minando, por otra parte, de cara a las próximas transiciones, su integridad y que sus hijos, se puedan fiar de ellos. Ser justo, aunque te perjudique, si has prometido algo, cúmplelo. Si pensaste que el niño no lo iba a conseguir y entonces que no lo ibas a tener que cumplir, pero sin embargo el niño lo ha conseguido, sé honesto, sé íntegro y acompáñale en esa transición sin que él tenga que estar sacando como conclusión que su padre o su madre no son íntegros, ¿no? Ámales de forma equilibrada, asertiva, como hemos dicho, sin sobreprotecciones, procurando cuidarles, pero sobre todo procurando educarles, aunque eso genere frustración en ambas partes. Y nunca hagas aquellas cosas que sabes que tus hijos ya saben hacer. Déjales que sean autónomos, aunque les cueste, aunque se aburran, aunque les suponga un cierto tono de frustración o de cansancio. Es muy bueno que los niños se enfaden, que estén tristes a ratos, que toleren la frustración, que se enfurruñen, que no les salgan las cosas. No voy a buscarlo ahora, pero el otro día encontraba otro vídeo parecido en Instagram de un niño que estaba literalmente llorando como un magdaleno porque no conseguía coger el sushi por el cubierto y entonces se le caía y se le rompía. El niño lloraba como si fuera el fin del mundo. Y bueno, los padres le estaban grabando un poco por la gracia, pero ese niño tiene que aprender a tolerar la frustración.
y no está proporcionado el nivel de drama que ese niño estaba creando por aquello. Entonces, hay papás y mamás que casi que se doblarían por la mitad, ¿no?, por ver al niño llorando. Y no, el niño tiene que tolerar esa frustración y aprender a gestionarla. Modifica los premios y los castigos, por supuesto, conforme vamos avanzando en edades, y piensa, oye, ¿qué le puede gustar a mi hijo o a mi hija con esta edad? ¿Necesito premiarles con algo? Pues como digo, la piruleta dejó de ser una opción posiblemente hace mucho tiempo. ¿Qué podría ser? Pues a veces es tiempo, a veces son actividades, a veces es tener acceso a una parte de la casa, a un objeto, a una determinada cosa que tienen más restringida. Bien, pues vamos a observar dónde están sus intereses para identificar también recompensas y castigos oportunamente, ¿no? Háblales pronto de temas incómodos, ya lo he planteado, hay temas de los que los padres huimos, no deberíamos. Ahí los que tenemos un problema que resolver somos nosotros, y se trata entonces, en definitiva, de que nosotros superemos nuestras propias crisis para ayudarles a ellos en la suya. Difícilmente se va a poder hacer si nosotros no abordamos las nuestras en primer lugar. Así que acepta esa incomodidad, aprende a acompañarle, aprende que tiene que pasarlo mal a ratos, y tú también, pero esas barandillas son las que están de alguna manera muy clara asegurando el camino por el que estáis transitando y transitando juntos. Así que espero que estos tips os hayan ayudado, que nos quedemos sobre todo con esa hoja de ruta, ese plan de las 4 A's que estábamos manejando, desarrollando, y ahora sí, pues quizá podemos abrir un espacio para profundizar alguna cosita un poco más. Si algún concepto de los que he explicado no ha quedado del todo aclarado, pues me meto un poquito más de lleno, y sobre todo que os podáis llevar elementos prácticos para poner en marcha desde hoy mismo, sea cual sea la edad de vuestros hijos. Muchas gracias, Lidia. Pues efectivamente, ahora creo que tendríamos que dejar de grabar, y así con ello podríamos dar la ocasión a que si queremos hablar un poco más o consultarle algo a Lidia, pues podamos hacerlo.